pero dentro de la clasificación de demencias está el senil. Es decir, que se espera que exista un deterioro conforme vamos envejeciendo. ¿Es apropiado este término todavía? No, ya no está apropiado. Si hay un médico que diagnostica eso, está muy desactualizado y pues probablemente va a estar muy desactualizado en lo que hay que hacer. Entonces mejor pues vayan con un psicogeriatra, con un geriatra o con un neurólogo. Amigos, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el horario en el que estén escuchando un episodio más de su podcast Consultorio 7. El día de hoy estoy muy emocionada y muy contenta porque la vida se va acomodando en base a las coincidencias que muchas veces una que es médica y a veces dice, no, todo tiene que tener una lógica. Pero me emociona cuando me sorprende la vida fuera de mi lógica. Hoy tenemos a una gran invitada. Ella es la doctora Marcela Romo. Doctora, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Nos estamos conociendo el día de hoy. Para quienes han seguido el proyecto desde ya tiempo, casi 2 años que llevamos, los primeros episodios entrevistamos a un compañero mío de comedia. Es muy ecléctica mi formación médica general, comediante, y en esa comunidad de comediantes tenemos a un individuo en común, en donde y tocamos el tema del síndrome del desgaste del cuidador. Él, como hijo mayor, se hace responsable de su madre con diagnóstico de demencia mixta, tipo Alzheimer y vascular. Y quienes gusten ir a visitar el episodio, lo dejaremos por aquí. Pero después de esta larga introducción, la doctora ve un TikTok y me dice, oiga, doctora, ¿cómo que me mencionaron? Y aquí estamos. Y esas son las coincidencias que les digo que se salen de mi lógica y de mi planeación, y lo cual agradezco mucho a lo que sea que exista. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir estos espacios. Siempre son buenos, siempre ayudan, siempre informan. Creo que eso es como una de las cosas. Cuando ahí en ese TikTok vi que, de hecho, abajo, o sea, como la imagen que está, dice que es un psicogeriatra, dije, qué interesante. Creo que nunca había visto que en Tijuana alguien, o sea, pusiera como esa imagen en TikTok, que es un psicogeriatra, porque somos un poquito no tan conocidos. Okay. La gente se confunde a veces un poco, creen que somos geriatras. Ajá. Es importante que sepan que no somos geriatras de formación, pero llevamos mucha formación en el cuidado de un adulto mayor. Sin embargo, pues los geriatras es una especialidad aparte, de 4 años. Nosotros somos una alta especialidad de psiquiatras, o sea, somos psiquiatras con un entrenamiento especializado o más especializado en el cerebro del adulto mayor, ¿no? En el envejecimiento de un cerebro. Okay. Con todo lo que eso puede implicar, ¿no? O sea, toda la patología, todo lo que pueda no ponerse bien en ese proceso, bueno, pues eso es lo que nos toca a nosotros, ¿no? La salud mental del adulto mayor. Ok, ¿y es originaria de Tijuana? No soy nacida en Tijuana, soy nacida en la Ciudad de México, pero crecí en Guadalajara. Soy ahí un poco mixta, un poco de todos lados, y llegué a Tijuana a los 10 años. Soy más tijuanense que nada. Ajá. Jamás niego mis orígenes, pero sí, soy más tijuanense que nada. UABC también, cimarrona. UABC, cimarrona, mucho orgullo, muy, muy feliz. Actualmente doy clases. ¿Ah, sí? Sí, doy la materia de psiquiatría, alumnos de 8º semestre. Entonces disfruto mucho regresar un poquito a la universidad que tanto me regaló, y también está muy curada estar frente a los morros, a las nuevas generaciones. Lo sigo disfrutando la docencia, espero seguirla disfrutando porque la verdad es algo que me gusta mucho hacer. Sí, por ahí había visto una frase que me gustó: enseñar es una manera de trascender. Y se me hizo muy bonita, pues se me hizo muy linda. Y doctora, ¿por qué escogió psiquiatría? Primero psiquiatría. Sí, ¿por qué psiquiatría? Porque la realidad es que menos del 2%, fui a una plática, de hecho, en Torre Médica, y decían, dentro de las especialidades, o sea, los egresados, médicos generales, solamente el 2% escoge psiquiatría. Sí, creo que va cambiando un poco y eso me hace muy feliz porque, por ejemplo, de mi generación de la UABC soy la única psiquiatra. No es cierto. ¿No? Y creo que igual la generación arriba de mí, la generación arriba de mí,
únicas, o sea, poquitos éramos. Y ahorita, por ejemplo, ya me ha tocado alumnos que yo les di clase, o otros conocidos, y ya son 3, 4, 5 que aplican a psiquiatría. O sea, sí va, creo, subiendo. Bueno, aún así hacemos falta. Sí. Tip para los médicos en formación, hacemos falta psiquiatras, siempre va a haber falta. De hecho, la estadística en Tijuana es hay un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Y estamos muy por abajo de lo que la OMS nos dice, muy por abajo. O sea, hay chamba para todos. Sí. Porque psiquiatría, la verdad es que es de estas historias igual, ¿no? Que pasan sin mucho sentido al principio. Yo no entré a medicina. Es más, yo era de las que creía que ni siquiera creo que sabía que el psiquiatra era un médico. O sea, el psiquiatra, no sé, era Ajá. la persona que atendía locos, punto, ¿no? No sé, eso está como raro. Yo entré a medicina, me gustaba mucho como todas las ciencias naturales y entonces como que dije, me gusta, pues sí me gusta como atender gente, platicar con gente, eso me acuerdo que dije. Me gustaban mucho las matemáticas, dudé en algún momento de ser ingeniera, pero dije, no, creo que medicina suena bien, pero la verdad es que Muy atípico del médico que sea bueno en matemática. solo creo que a los 18 años es súper complicado elegir la carrera de tu vida. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva, digo, wow, Sí. No, tu cerebro ni está muy siquiera la inmaduro. corteza prefrontal acaba de madurar y ya te están diciendo Sí, que te digo, vas a wow. dedicar. O sea, sí te puedes equivocar y sería lo más normal, ¿no? Pero bueno, digamos que le atiné. O sea, entré, me gustó. Por ahí en algún momento muy al principio, según yo decía que iba a ser cirujana oncóloga. No creo. No aguanto mucho tiempo en un lugar. No me hubiera visto en un quirófano. De hecho, eventualmente me di cuenta que no estaba yo para estar en un quirófano horas sin moverme, estando ahí con mucha precisión. No soy tan hábil con mis manos. Entonces, bueno, pero ya no. O sea, entré a medicina y pues ya sabes, vas, te juras con tu bata blanca y vas por la vida. Y en octavo semestre, que me toca mi clase de psiquiatría, tuve 2 grandes maestras, la doctora Ruth Castillo y la doctora Maidana. Y la doctora Maidana me daba práctica y me acuerdo que pues, la práctica era en un hospital que actualmente ya no existe, se llama el Hospital Municipal de Tijuana, de psiquiatría, en la 20 de noviembre, ahí al lado de la cárcel de infractores menores. Y pues nos dice aquí la práctica es, vamos a ver pacientes hospitalizados, agudos, ¿no? El paciente en la crisis psicótica, el paciente en el episodio de manía, todo desinhibido, el paciente con la ideación suicida persistente. O sea, esto es lo que vamos a hacer, una entrevista semanal. Y yo la verdad me generaba mucha ansiedad los pacientes, sobre todo con psicosis, ¿no? Los pacientes desorientados, Sí. agitados, fuera de la realidad, que les preguntas algo y no te contestan. O sea, a mí no me sentía nada cómoda con ellos y me acuerdo que le dije, pues que si no había como otra opción. O sea, como si no se podía hacer alguna otra cosa al respecto para llevar a cabo la práctica y me dijo, pues te doy 2 opciones. Opción 1, te sientas en una esquinita, aguantas 5 minutos la entrevista y te sales. Siguiente vez, 10 minutos. Entonces me hizo una desensibilización paulatina, después lo entendí. Y me dijo, plan B, repruebas la materia. O sea, no había mucha opción. Total, pues así le entré a la materia. Y pues nada, me fascinó. Me fascinó ver cómo la doctora saludaba a alguien que estaba totalmente fuera de la realidad, hablando de cosas incoherentes y aún así ella lograba hacer una entrevista y sacar información, pero al mismo tiempo siempre los trataba como pues con mucha empatía. O sea, no se veía como yo soy la doctora y tú eres el enfermo. Me encantó, me fascinó. O sea, me acuerdo que fue como, wow, ¿qué es esto? No tenía la menor idea, me encantó. Y además, pues era doctora, y yo creo que eso nos pasa, digo, doctora, doctor, lo que sea, pero también te ves como un poco reflejado en el rol. Y recuerdo que esta doctora, pues estaba casada, tenía hijos y un poquito nos compartía a veces un poquito de ella. Y yo la veía como, ay, no está corriendo todo el día. O sea, como que tiene también otras cosas que no es solo ser médico, como que parece que puede ejercer estos otros roles, ¿no? Digo que, a ver, aún siendo psiquiatra puedes ser psiquiatra 24 horas y no dedicarte a otros roles, ¿no? Pero creo que hay otras especialidades que suelen ser más exigentes, ¿no? De urgencias, de correr, de estar en ciertos horarios. Muy... Exacto. Y no sé, eso
creo que también me gustó. Y después de ahí, pues me encantó cardio, me encantó pediatría, me encantó geriatría. Después tuve geriatría. Ajá, y geriatría estuve a 2 de irme a geriatría. Pero definitivamente psiquiatría fue mucho más fascinante para mí. Y cuando terminé medicina, pues apliqué. O sea, ya no me la pensé, apliqué y quedé a la primera. Dije ya está. Ahí de panzazo entré. Dije, pues ya, esto es lo mío. Y sí, literal, sí fue lo mío. O sea, muy padre. Y después de psiquiatría, ¿por qué geriatría? Psicogeriatría. Psicogeriatría, pues cosas de la vida. Tampoco sabía. Pues hace 10 años tienen que entender. Bueno, no, 2009, más, casi 15 años. No había las redes que hoy existen y por ende no estabas tan enterado de que existen las altas especialidades, las subespecialidades. O sea, creo que a lo que llegábamos un poco era entender que hacías la residencia en una especialidad y ya, ¿no? O sea, y por ejemplo, los psiquiatras que yo ya conocía, que eran estas 2 doctoras, no me hablaron de sub o altas especialidades, como de una preparación más allá de ser psiquiatra. O sea, como que esa era la meta, ¿no? Ok, psiquiatra. Pero cuando entro a psiquiatría, yo me fui a Guadalajara, al Instituto Jalisciense de Salud Mental. En el tercer año rotas por clínicas de las altas especialidades, trastornos de alimentación, o sea, trastornos de la conducta alimentaria, paidopsiquiatría, que es de niños, trastornos psicóticos, que es principalmente esquizofrenia, y había una clínica de psicogeriatría. Y yo dije, ¿qué es esto? Nunca la había escuchado. Roto con la doctora que me toca en ese entonces, era una psicogeriatra, y pues ya, ¿no? Me doy cuenta que es pues, la atención del adulto mayor dentro de la psiquiatría, ¿no? Y pues también dije, wow, o sea, no pude ser geriatra, pero a lo mejor pues esto puede ser como un buen caminito que me gusta. Y sí, pues apliqué para quedarme eso lo hice en la Ciudad de México, en el Instituto Jalisciense, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es un año de entrenamiento en puro adulto mayor. Ahí sí ves puro adulto mayor, que por cierto ahora están cambiando los términos. Ya ahora nos dicen que de preferencia digamos persona mayor, ya no adulto mayor. Justo persona mayor, ok. Acaban de decirnos este año que sugieren que no solo digamos adulto mayor, sino persona mayor. En fin, ¿cuáles cosas van cambiando? ¿Cuál es su perspectiva como psiquiatra en relación al poder de la palabra? Porque en medicina, qué interesante. En medicina hay estas actualizaciones anuales en las guías. Y si nos vamos, o sea, y a veces uno como profesional de salud, yo lo voy a hablar por mí, o sea, digo, ay no, ahora cómo se dice. Ya sé. Qué chinga. O sea, de estar la actualización. Sí. Pero si rascamos términos de hace 50 años, o sea, 20 años, pueden sonar muy despectivos. Claro. Entonces, ¿cuál es el poder de la palabra desde su perspectiva como psiquiatra? Yo creo que tiene mucho poder, pero también creo que a veces puedes resignificar una misma palabra, ¿no? Por ejemplo, en psiquiatría, ¿no? Si tú dices demencia, si lo exploras bien, normalmente lo asocias a demente y demente es locura, ¿no? La realidad es que sí hay una pérdida. O sea, si te vas como a las bases de qué es la locura, hay una pérdida del contacto con la realidad. Pues sí, porque en la demencia vas perdiendo, ¿no? Esas neuronas que te permiten razonar, analizar, concluir, memorizar. Entonces, vaya, no está mal el término, pero cuando genera un estigma, porque eso es lo que ha pasado a lo largo y sobre todo la psiquiatría sí puede ser probablemente la especialidad más estigmatizada de todas las especialidades, ¿no? Yo esto me vine enterando igual hasta ya muy grande. Vamos a los congresos de psiquiatría, invariablemente en el Congreso Mundial o el Nacional hay un grupo de personas afuera de un grupo que se llama la antipsiquiatría. Yo no conozco la anticardiología, no conozco la antigastroenterología. Solo los psiquiatras tenemos a los antipsiquiatras. Ok. Entonces hay mucho estigma y sí creo que a veces cambiar una palabra te puede dar una perspectiva diferente y a la gente le puede hacer un poco más de paz. Pero aún así, no sé, por ejemplo, trastorno bipolar. Antes se llamaba la enfermedad maníaco-depresiva. Entonces creo que se escucha medio fuerte, más canijo el maníaco, ¿no? Porque normalmente decimos como manía, maníaco, mañoso, maníaco sexual, ¿no? Ajá, por ahí te vas. Pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? El maníaco sexual, digo, el trastorno maníaco depresivo, el trastorno bipolar. Y en la actualidad, de todas maneras, si te dicen trastorno bipolar,
la gente no recibe nunca bien esos diagnósticos, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, esquizoafectivo, suena feo porque pues nos han dicho que es feo, pero creo que pasa lo mismo con otras cosas, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de lesbiano, ¿no? O sea, a veces era un insulto, ¿no? O todavía hay gente que lo usa como insulto, pero pues es una descripción, sí, es una persona que le gusta estar con mujeres, ya está, no es un insulto. Sin embargo, sí creo en el poder de a veces o resignificarlo o poderlo decir de otra manera, pero a final de cuentas también tienes que enfrentarte a lo que es eso, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, también es como, ¿y ahora cómo le vamos a llamar a esto? Ahora, por ejemplo, las demencias, pues desde hace unos años propusieron que se llamen trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Está bien, la verdad es que suena un poco más fanfarrón, al paciente le cae mejor cuando le dices la palabra trastorno neurocognitivo, porque además sí explica un poco más lo que está pasando, ¿no? Hay un cambio en la cognición, que es todo este conjunto de funciones mentales, obviamente tiene que ver con el sistema nervioso central, neuro, ¿no? Entonces, y es un trastorno, ¿no? Porque algo no está funcionando bien. Entonces, ok, va, estamos de acuerdo, me lo compro. Lo cual volvemos, bueno, abrimos aquí un paréntesis, pero regresamos a que la nueva definición es persona mayor. La cual les va a costar, ¿eh? Justo nos acaban de mandar como la información del Instituto Nacional de Geriatría, ¿no? Que se recomienda que ahora digamos persona mayor, porque el adulto, pues en general, o sea, todos somos adultos y el adulto mayor, ni siquiera leí bien, o sea, tengo que ponerme a leer bien es que el por qué están proponiendo este cambio, ¿no? Pero sí, nos llegó esa información. Hubo un consenso, hubo estudios. Y ahora se dice persona mayor, la cual es su especialidad, ¿no? Psicogeriatría. Así es. Que es la psiquiatría de la persona mayor. A la persona mayor. Así decirlo. Sí, claro. Vamos a irlo trabajando y a veces tarda meses. Así es. Y decide irse por esta rama. Sí. Qué peculiar porque y qué trascendental es su trabajo, tan es así que nuevamente ya vamos que hace como 1 año y medio que salió ese episodio, yo creo, y el impacto que tuvo en un familiar de uno de los pacientes que usted atendió fue tan trascendental que, o sea, se mencionó en ese podcast y no me imagino cuántas historias más no hay, cuánto impacto ha tenido su profesión. Pero a la par es como que no tan difundido. Sí, no, digo, es como sigue habiendo mucha confusión. O sea, hay unos que creen que somos psicólogos, que, bueno, la psicología es una licenciatura que normalmente también lleva otras especializaciones. Nos acompañamos de muchos psicólogos porque muchas veces necesitamos que haya un acompañamiento de psicoterapia. Nosotros los psicogeriatras propiamente no somos psicoterapeutas, aunque en ese año sí tenemos algo de entrenamiento de acompañamiento psicoterapéutico. ¿A qué voy con esto? Las consultas con el psicogeriatra no dejan de ser una consulta médica, es decir, por supuesto que llegan, hacemos una exploración, recabamos toda la información como cualquier otra área de la medicina, pero mucha de la chamba que hacemos pues sí es escuchar qué está pasando en ese cerebro, junto con la experiencia, la vivencia, que puede estar contribuyendo al síntoma o a los síntomas, y pues sí o sí hay un acompañamiento, ¿no? Y además, más allá de sí o sí, hablando ahora sí como un poquito más de cómo me ha funcionado a mí, yo veo que cuando tengo esas cosas de acompañar, ¿no? De poderle decir al paciente más allá de, ok, te vas a tomar este medicamento porque veo que no estás durmiendo, la estás pasando mal, o vamos a mandar a hacer estos estudios porque estás con estos cambios de memoria, pues vamos a hacer una resonancia, vamos a revisar ciertos niveles de vitaminas, no sé, ¿no? Pero cuenta mucho como él y cómo estás tú con esto, o sea, cómo te sientes, qué tanto te está afectando a tu alrededor, ¿no? Qué tanto, porque además otra cosa linda que yo me topé en la psiquiatría, no solo en la psicogeriatría, es que hay mucho de preguntar qué tanto esta enfermedad o este grupo de síntomas te está haciendo disfuncionar. Y muchos de mis maestros nos decían, quitar el síntoma no va a ser suficiente en este grupo de pacientes, sino genuinamente reinsertarlo en sus funciones.
¿no? O sea, no solo basta que el paciente deje de estar deprimido, sino que pueda volver a tener un trabajo, sino que pueda volver a tener una relación de pareja, vincularse de nuevo, asearse. O sea, no es solo que deje de estar triste y ya duerma mejor y coma bien, ¿no? Entonces, sí o sí te tienes que involucrar con el paciente, o sea, sí o sí le tienes que preguntar con quién vive, qué pasa, o sea, yo una pregunta muy básica que hago en las primeras consultas y me funciona mucho es platíqueme un día en su vida. Así, platíqueme un día regular en su vida, a qué horas despierta. Además evalúo hora de despertar, hábitos de comer, ¿no? Hobbies, actividad, ejercicio, actividad laboral, si laboran, actividad social. O sea, te da un panorama grandísimo. Esa simple pregunta, o sea, descríbame un día de su vida. ¡Pum! Y ya. Wow, ok. Y doctora, dentro de su experiencia, ¿cuáles son los trastornos psiquiátricos más comunes en la persona mayor? Definitivamente, yo creo que el más común es el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad. O sea, son los dos más, sí, definitivamente los más prevalentes. Pero yo creo que el que más van a consulta, o sea, mucha gente puede normalizar, incluido el paciente y la familia, que una persona mayor esté triste como a largo plazo, ¿no? Como, pues, ¿cómo no va a estar triste? Pues ya se le murió la pareja, ¿no? La esposa o el esposo y pues ya no trabaja tanto y pues con eso de la enfermedad física que tiene, pues ya no camina bien por la rodilla. Pues yo también estaría triste, ¿no? Y lo normalizan. Pero probablemente los dos motivos de consulta que más corren, o sea, como que más demandan la consulta es insomnio. Eso sí es sumamente como así como que levantan la mano y dicen ayuda, no puedo estar mucho sin dormir, que muchas veces es parte de un mismo síndrome depresivo o síndrome ansioso. ¿Y cuándo es normal? Porque es una realidad que se disminuyen las horas de sueño en base a nuestra etapa de vida. ¿Cuáles son las horas de sueño normal en la persona mayor? Digo igual, siempre tendremos que comparar al paciente con el paciente, ¿no? Okay. Pero es cierto que en promedio vamos a dormir por lo menos 1 o 2 horas menos de lo que solíamos dormir durante varias décadas. Okay. O sea, sí, así como si nos ponemos muy estrictos en ese término, si son 8 horas, pues probablemente la persona mayor con 6 horas, ¿no? Y lo otro es el sueño va a ser más fragmentado, sí o sí. O sea, vamos a tener más despertar. Nuestro ciclo REM va a durar un poco menos, entonces nos vamos a despertar más frecuentemente. Va a ser más interrumpido y pues también hay otros factores externos, ¿no? Por ejemplo, incontinencia urinaria o mayor frecuencia de micción, de necesidad de micción, entonces los hace despertarse, ¿no? Pero lo que no es normal es que eso te empiece a molestar. O sea, o que sea algo tan abrupto. O sea, si tú estabas durmiendo regularmente 8 horas y descansabas bien y de pronto en una semana empiezas a reducir tus horas sin que tú lo estés intentando. O sea, tú no te estás queriendo levantar más temprano ni por necesidad te estás durmiendo más tarde. O sea, tu cerebro está durmiendo menos y en la mañana no estás descansando bien. O sea, te levantas con la sensación de no haber tenido un sueño placentero o estos despertares. No importa tanto los despertares, pero que hayas podido volver a regresar a la cama a dormir, ¿no? Y no te quedes mucho tiempo en lo que vuelves a conciliar el sueño, pues eso ya no es normal. Hay que evaluarlo, ¿no? Hay que ir a ver qué está pasando, ¿no? A veces puede ser un síndrome doloroso que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que eso es lo bonito de la psicogeriatría. La gente le teme mucho ir. De hecho, ayuda la palabra psicogeriatra porque disfraza un poco al psiquiatra. Hablando de estigmas y palabras, ¿no? Ir con el psiquiatra es muy fuerte. Sí, porque cómo me van a mandar con el que atiende locos. Yo no estoy loco. Podré tener muchas cosas, pero loco no estoy, ¿no? Entonces, las personas mayores cuando van, pues digo, yo nunca les miento, pero pues sí, ¿no? Lo citan con el psicogeriatra y suena no tan mal. O por lo menos es más aceptable ir con el geriatra y aún así algunos no quieren ir porque no se creen, voy a decirlo así tal cual, tan viejitos, pero es peor ir con el psiquiatra, ¿no? Entonces, vaya, cuando llegan, o sea, lo bonito de la psicogeriatría es que pues vamos a explorar muchas cosas, o sea, no solo es la salud mental, o sea, también otras cosas, otras partes de la salud, si están interfiriendo
para que haya síntomas dentro de la salud mental, ¿no? Entonces, por eso también es bueno ir al psicogeriatra porque hacemos una evaluación completa que pudiera estar generando estos síntomas y a lo mejor realmente no es para dar un tratamiento psiquiátrico primario, o sea, una pastilla para dormir o una pastilla para la depresión. Quizás tendremos que cambiar o dinámicas que estén generando eso o atender otras áreas de la salud, ¿no? A veces nosotros las podemos atender o pues si ya vemos que es algo más delicado, pues lo referimos, ¿no? Ok, y para poder tener un corte de edad, la persona mayor, la persona mayor, ¿a partir de qué edad se considera? Interesante, ¿no? Porque si nos vemos ahora con el apoyo de la beca de la persona mayor, pues ahora a las mujeres ya a los 60, o sea, le bajaron en lugar de subirlo. En otros países lo están subiendo, ¿no? O sea, en Europa están proponiendo más de 70 años. Entonces, realmente el tema del corte socialmente tendrá que ver con cada gobierno y con cada país y las necesidades de cada país. Qué interesante la medicina, sí, como tiene... Eso tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cuándo ir con el psicogeriatra? Pues la ventaja de nosotros es que somos psiquiatras. Entonces yo atiendo gente chava. Oye, pues sí. Ahora ni tan chava. He decidido, yo atiendo de 25 en adelante. Más sí. Para abajo, mis herramientas ya no se desarrollaron tanto y no soy tan buena con los adolescentes, mucho menos con los niños, ¿no? Definitivamente no lo voy a hacer muy bien. Entonces yo atiendo, entonces hablando de cuándo ir, bueno, pues sí, no hay como una regla de edad, pero si alguien piensa fuera de ir conmigo, ya sea de adulto mayor o no, quizás valdría la pena más preguntarse en qué etapa del envejecimiento estoy yo. Y el envejecimiento sí es muy heterogéneo, ¿no? O sea, tú puedes empezar, pues lo vemos en ginecología, ¿no? O sea, hay... no es la edad. Menopausias mucho más tempranas, ¿no? Entonces no puedes decir, solo las mujeres arriba de los 40. Entonces no hay una edad, digo, y finalmente el proceso en sí del envejecimiento cerebral realmente comienza alrededor de los 35, 40 años, el envejecimiento cerebral, ¿no? O sea, no va a mejorar muchísimo más, lo puedes mantener mucho más, ¿no? Y puedes seguir haciendo neuroplasticidad si trabajas en estimulación cognitiva, pero al final de cuentas, sí, todo lo que puedas hacer extra, sí, sirve, suma. Pero sí, entonces, por ejemplo, pues sí, hay gente que me dice, ¿cuándo puedo empezar a hacerme pruebas de memoria? Y les digo, pues la verdad es que se pueden hacer a cualquier edad, ¿no? Hay una serie de pruebas que las hacen los neuropsicólogos, que son una especialidad de los psicólogos, una maestría, y pueden hacerte una valoración, por ejemplo, a esta edad, ¿no? Sería lindo tener una valoración neuropsicológica de todas tus funciones a los 30 y luego una, no sé, a los 35 y luego una a los 40 y luego a los 45 y de pronto decir, mira, qué curioso, ¿no? Aquí empezó a haber como un declive en estas funciones. ¿Qué está pasando? ¿No? Okay. Pero bueno, yo hablando así a términos directos, regularmente llegan conmigo como psicogeriatra alrededor de los 65 para arriba, 65, 70, pero insisto, ¿no? Si atiendo 60, si atiendo 50. Que de hecho, la mamá de Poncho no llegaba a los 60. Así es. No recuerdo con exactitud la edad. Sí. Entonces, vayan a ver ese episodio, está denso, pero es un testimonio de todo el trayecto que se tuvo que recorrer para poder llegar a un diagnóstico en donde usted fue clave y el desgaste del cuidador, sí, donde el diagnóstico de su madre, de su paciente y de la madre de Poncho es demencia mixta, tipo Alzheimer y vascular. Causa vascular, sí. ¿Qué tan frecuente es esta demencia? Probablemente es la más frecuente, ¿no? En un país como el de nosotros. Alzheimer es 8 veces de 10 diagnósticos de personas con una demencia o con un trastorno neurocognitivo mayor, hablando de términos. 8 de cada 10 regularmente es por Alzheimer, pero en un país como el de nosotros que tenemos tanto síndrome metabólico, que es obesidad, hipertensión, problemas con diabetes y dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos, tenemos muchísimos factores vasculares y la mayoría de los pacientes tienen ya algún daño vascular cerebral, ¿no? Tabaquismos también hay. Entonces,
Se mezclan, suele mezclarse y este diagnóstico de demencia vascular cada vez va creciendo más con el paso del tiempo. Digo, me encantaría decir que vamos ganándole al síndrome metabólico. Siempre hacemos esfuerzos. Creo que las generaciones más nuevas están más atentos a hacer ejercicio, a comer más sano. Ya no veo que tanta gente fuma, o sea, en las universidades, ¿no? Ok. Creo que ahí vamos ganando un poquito, ¿no? Entonces yo creería. Sí es cierto. Ok, sí es cierto. Uf, flashback de la universidad. Sí, no sé, siento que hay cosas que se han ido cambiando para bien, ¿no? Entonces, pero sí, que la más frecuente es Alzheimer. Ahora, mucha gente dice, ¿cómo puedo estar tan segura? No, se llama probable. O sea, cuando pones el diagnóstico, pones un probable porque el 100% seguro es post-mortem, exactamente. O sea, ya explorando ese cerebro y viendo las lesiones propias del Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer. Y muchos pacientes o familiares preguntan por qué no lo pueden hacer en vivo. Les digo, porque no puedo biopsiar el cerebro. El cerebro es tan especializado que si le quito un milímetro, esa función puedo dañarla. O sea, no es la piel, ¿no? Que rápido ahí se regenera. Entonces, ni estudio de imagen, el resonancia. estudio de imagen te ayuda, pero no es no es esta es la lesión clásica y entonces sí es o sí es. Pero estudio de imagen, síntomas, sobre todo eso, estudio de imagen, síntomas y si puedes hacer pruebas neuropsicológicas, eso es suficiente para tener un 97% de certeza, que es altísimo, ¿no? O sea, la verdad es que tienes muy buena información para decir si es de este tipo, ¿no? Y luego, pues hay otros tipos, porque esa es otra cosa también interesante que la gente dice, no, pues el doctor me dijo que no era Alzheimer. Bueno, si no es Alzheimer, debe ser de otros. O sea, si se le está yendo la memoria a esa persona y todas sus funciones cognitivas, no es normal. O sea, la clasificación es demencia y luego subclasificaciones. Exacto. Diferente, Es el nombre un abanico. y hay que buscarle el apellido. Ajá, entonces, pero el nombre es demencia, Alzheimer, demencia vascular. Demencia, exactamente, por cuerpos de Lewy, por enfermedad de Parkinson también te puede dar una demencia, por frontotemporal, que es la que tiene Bruce Willis, por ejemplo, ¿no? Acaban de decir. Sí es cierto. Él empezó con un subtipo de la frontotemporal que se llama afasia progresiva, ¿no? Entonces empezó a perder. Lo primero que probablemente pasó en él es una pérdida de lenguaje más rápida, pero luego de todas maneras aparecieron todos los otros síntomas de todas las otras funciones, ¿no? Acabo de leer que ya en estos días se transfirió a una residencia de adultos mayores, de personas mayores. Wow. ¿Cuántos años tiene? Está joven, según yo. La edad es relativo para todos. La edad es relativo, veo sí. adultos mayores y digo, este está muy joven. Pues según yo, de tener unos 70 y tantos. Sí, yo le hacía 60 y empezó temprano, como, o sea, la mamá de Poncho es una demencia de edad muy temprana. Sí. ¿No? Y entre más temprano es más ruda, avanza como más rápido. Y es ahí a donde iba a brincar a la siguiente pregunta, los síntomas. En relación a demencia, pues vas entre más, ya lo mencionó, entre más joven, más rudo, hay más fuerza en el cuerpo. ¿Cuáles serían las diferencias entre una persona de 50 y una persona de 70 tal vez? Regularmente es la velocidad, sobre todo. O sea, los síntomas, a lo mejor en una persona arriba de los 80, 90 años, el deterioro es como más paulatino, como que no alcanzas a verlo tanto, porque además sí ya hay más envejecimiento cerebral, ¿no? Y en una persona probablemente menos de 60 años, los síntomas, ves un cambio muy radical de un año a otro en un paciente, ¿no? Entonces, y a veces los síntomas, la verdad es que eso sí es muy variable. Algunos debutan con síntomas de cambios en el dormir, algunos debutan con síntomas de depresión, ansiedad, y luego a veces no es un debut porque ya habían tenido depresión, ansiedad, y eso fue un factor contribuyente, no determinante, pero contribuyente a ese deterioro o a esa demencia, ¿no? Y luego también está este otro factor importante de síntomas con los que debutan psicóticos, que por ejemplo eso pasó en ese caso, ¿no? Con la mamá de Poncho. Ella llegó a tener síntomas de sospechar que supuestamente alguien le quería hacer daño, la perseguía, de sentirse vigilada, de sentirse en peligro, ¿no? Que esos son los llamados síntomas psicóticos de paranoia. Y digo, si no los habías tenido ni en tus 20, ni en tus 30,
y los debutaste por ahí en los 50, 60, sí o sí, los que nos dedicamos a demencias y decimos, híjole, es una posibilidad. Es una posibilidad que este es el debut de una demencia, ¿no? Digo, descartas otras cosas, que no tengo un tumor, buscas otros motivos, pero casi siempre es así como un foquito rojo. Esto hablando de los síntomas de la demencia en un paciente, las diferencias entre un paciente joven y persona mayor. ¿Y en la depresión? La depresión realmente, quizás la diferencia, fíjate qué interesante, la diferencia entre una persona no tan mayor, normalmente el síndrome depresivo lo vemos con síntomas le llamamos muy afectivos. Pues esta tristeza que no se va y que cada día está peor, este desánimo, esta poca energía, la dificultad en cómo hacer nuevas actividades, el no disfrutar las cosas. Y en el adulto mayor, no es que esos síntomas no estén presentes, pero suele pasar más que quejas físicas, quejas somáticas, ¿no? O sea, por ejemplo, se empiezan a quejar de dolores que cuando tú haces la exploración como que no te concuerda que tengo un dolor aquí y un dolor allá, ¿no? O te dicen que tiene un dolor muy intenso abdominal y tú haces la exploración y haces paraclínicos, o sea, estudios, ¿no? Que complementen y no te hace clic, ¿no? Como que dices, pareciera, no que esté inventando el síntoma, pero pareciera que no hay una suficiente justificación para ese síntoma que me describe. Entonces tienen muchos más síntomas, quejas, sobre todo quejas de dolor, ¿no? Y el tema de la memoria. De hecho, cuando nos llega una persona mayor, que la familia o la persona mayor nos dice, creo que estoy comenzando con un Alzheimer, porque normalmente así te lo dicen, lo primero que hacemos es explorar cómo está el estado de ánimo y los otros parámetros del estado de ánimo, o sea, el sueño, la capacidad de hacer sus cosas por sí mismo, la energía, las ganas, el placer, el disfrute. Y cuando nos damos cuenta que a veces en realidad está instalado un síndrome depresivo, ese es uno de los síntomas que ese sí es mucho más frecuente, el de los cambios de la memoria, atención y concentración. O sea, en una persona más joven también, o sea, cuando estás deprimido, estás más lento, estás más olvidadizo, estás más distraído, pero en el adulto mayor casi se vuelve el síntoma pivote por el que la gente se asusta, porque volvemos a lo mismo, normalizan los síntomas de depresión, o sea, de la tristeza, ¿no? Como del ánimo, eso lo normalizan. Pero cuando ya los empiezan a ver que la persona repite lo mismo porque no se grabó lo que en la mañana le dijeron, papá, mañana vengo por ti para ir a la consulta con el doctor, y llegan y el papá no está listo. No me dijiste, papá, te lo dije 2 veces, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, o el doctor, quedamos esto y no hiciste, o temas financieros. Y curiosamente, muchos de esos que nos llegan, empezamos un tratamiento integral para la depresión, a veces con medicamento, a veces con psicoterapia, a veces combinamos. Mejoramos el estado de ánimo y mejoran los síntomas de memoria. Ok. Entonces ahí estábamos ante la clave. Un trastorno depresivo en una persona mayor. A veces mejora el ánimo, el sueño, la energía, las ganas, ya no lloran tanto, ya no están tan chipilones, ya no están tan gruñones, pero la memoria no. Y resulta que entonces ese episodio depresivo solo vino a destapar el deterioro de la demencia que ya se venía instalando y como que se venía colando, y la depresión es lo que hizo que ahora sí se manifestara, ¿no? Ok. Entonces ahí pues ya, ese es el debut muchas veces, ¿no? Si ya no mejoraron los síntomas de memoria, de atención, de concentración y sigue muy olvidadizo, muy desorientado, pero mejoraron los otros síntomas, normalmente pues ya hablamos con la familia y con la persona y les decimos pues probablemente estemos ante el inicio ya de una demencia. En etapa leve. En etapa leve. Sí. Y aquí, ¿cómo puede usted diferenciar? Porque, y corríjame si todavía sigue esta clasificación, demencia senil. Se espera que haya un deterioro cognitivo conforme envejecemos. Ya vimos que el envejecimiento es personalizado. Cada quien, el número, vean a Shakira, yo la acabo de ir a ver, 48 años, dije, qué bárbara. Muy tremendo. Yo la vi, dije... sí se puede. Vean la Cher.
Sí, es obviamente hay procedimientos y Sí, es una pero inversión, su de todas imagen maneras. es de todas maneras. Entonces ahí nos podemos dar cuenta simplemente que el envejecimiento va más allá del número. Variable, claro. Es muy variable, pero dentro de la clasificación de demencias está el senil. Es decir, que se espera que exista un deterioro acorde, conforme vamos envejeciendo. ¿Cómo puede diferenciar? ¿Es apropiado este término todavía? No, ya no está apropiado. Si van con un doctor que les diagnostica a ustedes o a su familiar demencia senil, ¿Desde hace cuánto? pues por lo menos desde que yo, buena pregunta porque no sé cuándo se dejó de usar propiamente, pero desde que yo me formé como psicogeriatra no se usa. O sea, te puedo decir que 15 años, 10 años no se usa. Si hay un médico que diagnostica eso, está muy desactualizado y pues probablemente va a estar muy desactualizado en lo que hay que hacer. Entonces mejor pues vayan con un psicogeriatra, con un geriatra o con un neurólogo, ¿no? Esos somos los tres que podemos atender este grupo el trastorno neurocognitivo mayor o las demencias. Ya no se dice demencia senil porque en algún momento se reevaluó el término y pues decir demencia sí es una enfermedad, ¿no? O sea, es algo no normal y la senilidad sí es normal, o sea, el envejecimiento es normal. Entonces, un poco regresando a lo que me estás preguntando, además de que si es correcto el término, no es correcto, pero cuándo diferenciar el envejecimiento cerebral sano, o sea, propio, y cuándo pensar que ya es el inicio de una demencia, ¿no? O de un trastorno neurocognitivo mayor. A veces es muy sutil y la verdad es que a veces no es sencillo. Hay algo que se llama deterioro cognitivo leve y es justo esa frontera entre no sé si estos cambios es el inicio de una demencia y conforme pasen los años voy a ir viendo mucho más deterioro o solo es este declive como en otras funciones de nosotros, ¿no? De nuestra elasticidad de la piel, de nuestra función renal, o sea que si hay un declive de la presbicia, ¿no? La presbiacusia, o sea, ya te llegó la edad, hay ciertas cosas que no van a regresar, pero no van a ir ultra empeorando. O sea, por ejemplo, la presbicia no es que te termines quedando ciega a los 90 años por envejecimiento de ojo, ¿no? La presbicia es esta dificultad. Es para ver ya no ves de cerca. Ya no se ve de cerca, hay que estirarlo. Tenemos un episodio con el oftalmólogo que explica precisamente que se pierde la elasticidad del cristalino, que es el cristalino. Pero no es como que se pierde y cada año se pierde así en acelere, ¿no? O sea, hay un cambio. Va más lento. Exacto. Y de hecho, esa es la clave. O sea, si alguien duda y dice, ¿cómo saber si lo que me pasa a mí o a mi familiar es normal por la edad? Yo lo que les digo es, la memoria en sí no se va a perder. O sea, tu capacidad de memoria no, pero tu velocidad sí. Entonces te toma más tiempo grabarte algo. Ya no puede ser tan multitask, que de hecho ni somos, pero creemos que podemos, pero a mayor edad nos cuesta más tareas, ¿no? Entonces, si según tú antes podías estar escuchando un podcast y haciendo otra actividad, de todas maneras ahí estás con la atención dividida y no estás al 100 en las dos. Pero en una persona mayor, eso cuesta mucho más. De hecho, también cuesta más porque ya tienes menor audición, menor visión. Entonces, la información cuesta más, te va a tomar más tiempo resolver algo, o sea, hay una menor velocidad y por ende, pues no puedes aprenderte 10 capitales del mundo en 10 segundos, como a lo mejor lo hacías en la primaria antes del examen, ¿no? Pero no quiere decir que no puedas aprendértelas. Y lo otro es que en sí la información que tienes no se debe de perder. Entonces, cuando hay información que ya se tiene, no sé, si hiciste una profesión, un oficio, te dedicaste a cocinar fabuloso durante toda tu vida y tienes 70, 80 años y te empiezan a fallar tus recetas, tu sazón, eso está raro. O sea, sí hay que explorarlo. Sí hay que explorarlo y decir, veamos qué está pasando. Y bueno, ahí ya hacemos toda una exploración, a lo mejor hacemos pruebas. Ahí en el consultorio yo regularmente hago algunas pruebas cognitivas breves, ¿no? Para irme dando cuenta según su escolaridad. También hay que tomar en cuenta su escolaridad, ¿no? Qué tanto esté en el promedio o no, porque tienes unas tablas por promedio, por edad y por escolaridad. Y si quieres ser mucho más específico y tienes muchas más dudas y no te queda tan claro, pues ya
hacemos pruebas neuropsicológicas, pues que esas son test más avanzados, toman más sesiones, ¿no? Pero eso te da un panorama mucho más claro. Y a veces aún así dices, pues no encontré nada, parece ser que es un envejecimiento, o sea, el inicio de un envejecimiento cerebral, vamos a verlo, pues le damos seguimiento, ¿no? Entonces te revisamos, es como si yo hago el examen de sangre y veo que pues no hay nada, no hay diabetes, ¿no? La glucosa va bien, el riñón está bien, ok, creo que entonces te vuelvo a hacer un examen en un año o en año y medio, ¿no? Entonces vemos si aparece algo nuevo. Entonces, ¿y qué podemos hacer para prevenirlo? Porque dice, bien lo estás mencionando, como pues puede que no haya nada. Es una cuestión del individuo, probablemente los hábitos, la famosa neuroplasticidad, cada vez la escucho más en redes y cada vez me intento apegar más a ella. Pues sí. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Salvo los pilares de la salud, dieta, ejercicio y suspender y evitar malos hábitos, ¿no? El tabaquismo, el alcohol en exceso. Pues justo eso. Es que yo sé que suenan como, híjole, los doctores qué repetitivos y todas las especialidades siempre nos dicen lo mismo, todos los doctores, pues duerme bien, pues come rico, o sea, rico de variedad y entonces pues haz ejercicio y no te estreses. Pero la realidad es que tiene el suficiente sostén científico para saber que tenemos beneficios de eso. Entonces, sí, hacer ejercicio todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, y sobre todo ejercicio de resistencia, ¿no? Si trabajas músculo, también te da muchos beneficios cognitivos, ¿no? O sea, también tienes beneficios para el cerebro, trabajar y mantener tu masa muscular. El dormir, y eso a lo mejor sí no es algo que, bueno, cada vez más, pero sí es algo que por lo menos en la época en que yo me formé como médico, no había tanto enfoque en la medicina del sueño, en realmente hacer mejores hábitos. Y es más, pues las mismas, o sea, el mismo ámbito estudiantil. Es lo que le iba a decir, doctora, se promueven guardias de 36. Y luego uno dice, miren, para quienes no conozcan cómo funciona, las guardias médicas, cuando se está haciendo el internado y la residencia, ahorita ya son cada cuarto día, pero anteriormente eran cada 3 días y antes de eso, generaciones todavía más atrás, eran cada 2 días. Entonces las guardias consistían en que tenías tu jornada de casi siempre son 12 horas y al día siguiente te quedabas 36 horas. Esta práctica, yo ahí medio rascando y yo no sabía que esta práctica es desde hace 100 años de un médico británico, es un médico europeo, no recuerdo de dónde, un cirujano que propuso que las residencias médicas tenían que funcionar de esta manera para que el alumno tuviera, pues es la medicina, ¿no? O sea, no se sabe en qué momento del día, pero tal cual el término se acuñe hace 100 años y era un cirujano que usaba cocaína. Pues sí, claro, si y es una cocaína. Claro, seguro puedes. Pero a mí me explotó la cabeza que si bien si le rascamos a la historia de la medicina, híjole, qué prácticas tan salvajes ahorita se pueden clasificar como tal. Sin embargo, fueron necesarias para poder identificar que sí, que no, y de esa manera vamos evolucionando. No es tanto de condenar, es más bien de identificar por qué seguimos practicando esto. Después de 100 años, sí ya se conocen todos los efectos que tienen en lo negativo. En la persona y además en la función del hospital, ¿no? O sea, si le contara. Digo, ni siquiera guardias todavía, o sea, sí, en la residencia, pero por ejemplo, pues todavía hay jornadas laborales, digo, lo voy a decir, ¿no? O sea, tengo una conocida muy cercana que trabaja en el Seguro Social y en el área de laboratorio y trabaja, o sea, entre el domingo a las 8 de la mañana y sale el lunes a las 8 de la mañana y solo le permiten dormir 2 horas en la noche. O sea, yo digo, ¿cómo crees que va a salir la muestra del que llega a urgencias con esta persona, ¿no? Que lleva 24 horas ahí metido en el laboratorio? O sea, va a haber errores. Va a haber errores. O sea, tú lo estás como promoviendo. Sí. Entonces sí, definitivamente el sueño, o sea, cómo cuidar tu sueño todas las veces de tu vida que puedas establecer
un mejor horario de dormir y tener genuinamente, así como tenemos horarios para ir al trabajo o el ejercicio, o sea, tus horarios de sueño y tú determinarlos. Hay gente que dice, a mí me funciona dormirme más hacia las 11 de la noche, ¿no? Soy más nocturno. Hay gente que dice, a mí a las 8, 9. Está bien. El punto es la mayor rutina que puedas hacer de horario de dormir y horario de despertar regulares, y cuidar eso, o sea, no desvelarse de a gratis, como dicen por ahí. Y si no estás durmiendo bien, pues analizar por qué no estás durmiendo bien, o sea, qué está pasando, ¿no? No normalizarlo. A mí me impacta que hay gente que dice, o sea, en la consulta, cuando les empiezo a preguntar el sueño, es que yo siempre he sido de mal dormir. Yo toda la vida me cuesta trabajo 3 horas quedarme dormido. Y yo digo, pues algo pasa, o sea, tenemos que analizar, y lo normalizaste por años, ¿no? Entonces, cuidar mucho las horas de sueño y algo que, híjole, pues no es tan fácil. Eso sí, no está nada fácil, no está imposible. Pero bueno, pues sí llevar, no digo una vida pacífica y tranquila, eso ni siquiera es realista, ¿no? Pero pues sí, cada que podamos, la mayor parte de los días, los más días que podamos, pues no correr tanto, ¿no? O sea, no vivir en el simpático, no, sino un poquito más en el parasimpático, que es esta parte de nuestro cuerpo que está más relajada, ¿no? En donde estamos como con más paz. Entonces sí, por eso las respiraciones, las meditaciones también tienen el suficiente soporte científico para saber que nos tiene muchos beneficios. Vivir en el acelere, ¿no? Por así decirlo, pues todo el tiempo estás con el cortisol a tope, ¿no? Y eso también libera demasiados radicales, ¿no? Entonces también es más tóxico para nosotros vivir todo el tiempo corriendo, ¿no? Como si estuviéramos en un peligro, y no estamos en un peligro todo el tiempo. El manejo del estrés. Sí. Pero es complicado, ¿no? Tenemos muchos factores externos, entonces siempre estamos y pues estamos comparándonos y estamos, según nosotros, estamos muy programados para lograr supuestamente cosas que tendríamos que lograr para cierta edad y para ciertos parámetros y para cierto ámbito de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro grupo de amigos. Entonces, sí son muchas presiones. Doctora, de mí no va a estar hablando. Está muy canijo de todos, me incluyo, ¿no? Y entonces, híjole, sí, soltar esa parte. Y una cosa bien linda que puedes hacer también por tu salud mental, y por prevenir el envejecimiento cerebral, es hacer comunidad y vínculos. O sea, el tema del aislamiento y de la soledad es un factor que puede hacer que tu deterioro cognitivo se vaya, ahora sí, como diría mi abuelita, como hilo de media. Así, rapidísimo. Porque, pues digo, pensemos, ¿no? En pandemia. Hubo personas mayores que se quedaron, o sea, hablaban con su familia un poco en videollamada, ¿no? O como que por la ventana, pero dejaron de tener esto que estamos ahorita nosotros haciendo, una conversación de frente, un rato, te digo algo, pienso, me respondes y yo se me ocurre otra cosa y te pregunto, ¿no? Esto que hace que estemos trabajando mucho el cerebro. Entonces, si te aíslas, ¿no? Si no tienes contacto social, pues la realidad es que dejas de estimularte también, todos los sentidos. Y además, pues regularmente hay una depresión que se instala, ¿no? De sentirte solo. Somos seres que nos gusta estar acompañados. O sea, no es social. Sí, el ser humano necesitamos de otros seres humanos, ¿no? No lo necesitamos como cuando éramos niños, o sea, para sobrevivir, pero somos seres que estamos mejor si tenemos compañía, si tenemos con quien compartir lo que sea de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer? Pues, obviamente, vínculos, vaya, el que tú le quieras apostar, vínculo de pareja, vínculo, o sea, de hijos, vaya, no hay que tener hijos solo por no quedarte solo de grande. Por favor, no lo hagan. Esas no son sus razones de traer hijos al mundo. Pero vaya, o sea, sí cuidar tus vínculos, los que a ti te interesen, los que tú quieras que te acompañen. Y a veces pueden cambiar. No puedes decir, ay, solo va a ser esta persona de aquí a no sé dónde, ¿no? Pero siempre tener ese contacto social, ¿no? Eso le ayuda muchísimo al cerebro. Y sí, no meterle, pues, todo lo menos en exceso que puedas, la menos azúcares refinados, claro, el menos alcohol. Si puedes no fumar, estaría fabuloso. Pues ya no digo de otros sustancias, ¿no? Psicoactivas, ¿no? Entonces, pues todo lo más natural que se pueda, bienvenido.
Ahorita que está mencionando la necesidad de vínculos y el beneficio de los vínculos, ¿qué rol juega la familia en un paciente con un diagnóstico de demencia tipo Alzheimer? Por ejemplo, retomando nuevamente el caso de Poncho. Mucho. Mucho porque puede ser un factor protector, puede ser un factor agravante. O sea, hay pacientes que ve su dinámica familiar y es más, yo a veces digo, ay, pues yo también quisiera ya mejor estar así medio perdido porque está horrible, ¿no? Sí. El ambiente en el que están, hay gritos, peleas, caos, no hay forma de comunicarse. Entonces, sí o sí, cuando llegan, y digo, lo interesante o lo también padre cuando llegan a consulta es que es raro que me llegue una persona mayor sola. Regularmente es traído por un familiar. O si por algún motivo ya no sabe cómo moverse en la ciudad, cómo andar, pues normalmente es llevado acompañado por el hijo, la hija, la pareja, los nietos, ¿no? Entonces siempre es lindo, yo cuando salgo por ellos a la sala de espera, veo que vienen acompañados y me preguntan regularmente, ¿puede pasar? O sea, ¿puedo pasar con mi mamá? Entonces yo siempre le digo a la persona mayor, ¿quieres que pase tu familiar? Sí. ¿Quieres que ahorita no pase tu familiar? Te pasas primero tú conmigo y lo que decida el paciente, ¿no? A veces me dicen, no, primero yo quiero entrar solito. Ah, perfecto, al final paso a tu familiar. Pero me sirve mucho que vaya el familiar porque sí o sí, pues exploro mucho más ahí también. Cómo están las dinámicas, qué está pasando, con quién vive, si vive solo, qué tanto se ven, qué tanto se relacionan. Cuando yo les pregunto, ¿tienes tantos hijos? Ah, está bien padre. Ah, ¿tienes hijos? Ay, qué padre, tienes hijos. ¿Viven aquí? ¿No? Porque a veces asumimos, tienes hijos, padrísimo, ¿no? Viven aquí en la ciudad, hablas con ellos, qué tan seguido se ven, ¿no? Y sí me gusta cuando ya hago un diagnóstico formal, hacer una junta familiar y ahora también padrísimo con, pues esto no lo regó la pandemia, estas consultas virtuales, porque a veces les digo, a ver, no nos tenemos que estresar en que estemos todos juntos aquí en el consultorio, ¿no? Porque a veces nosotros son 5 hijos y la pareja y las cuñadas, ¿no? Y está bien, la verdad es que a mí me encanta que la información la tengan todos los que se van a vincular con esa persona en los años que siguen, ¿no? Que se enteren del diagnóstico, que sepan en dónde estamos ahorita, pero qué sigue, qué podemos esperar, cuál va a ser un poquito mi chamba, cómo les voy a acompañar, qué sí me pueden pedir, qué sí me pueden exigir, qué a lo mejor no va a estar en mis manos. Sí me gusta hacer como esa reunión familiar de explicarles eso, ¿no? Y la verdad es que me funciona muy bien porque el rol, entre más rápido tengan la información de dónde están parados con su familiar, todavía no tenemos tratamientos curativos para esto, entonces son tratamientos que disminuyen la velocidad del deterioro, ¿no? Que bien, pero la mayoría de las cosas no van a ser farmacológicas, ¿no? Damos algunos medicamentos cuando hay síntomas muy específicos, no está durmiendo, está psicótico, es decir, está con alucinaciones y eso lo tiene muy agitado, ok, pero la mayoría del manejo, de hecho, es qué está haciendo la familia, qué está haciendo la persona mayor y cómo le vamos acompañando. O sea, muchas de las consultas son más dirigidas hacia eso que a tratamientos con medicamento, ¿no? Entonces, sí o sí, el familiar te ayuda mucho. Y la verdad es que de los casos más complicados son cuando, pues, son estos hijos hijos o familiares o quien sea, que por diferentes motivos, porque también tenemos que entender a veces la mamá o el papá, o sea, tuvieron una relación muy mala durante toda la vida. El papá, no sé, les pegaba o los abandonó. Entonces de pronto dicen, no, o sea, ahora lo tengo que cuidar. Y estoy encabronadísimo de toda la vida con esta persona, ¿no? Sí, Se claro. supone que legalmente tengo una responsabilidad y no quiero. Y pues ahí también me toca a mí, pues sí, ¿no? A ver, ok, está bien, no te tienes que involucrar emocionalmente, tampoco tienes que ser lindo, pero pues tampoco es un motivo de se la vas a regresar. O si sí ese es tu objetivo, Venganza. busquemos otras opciones para tu familiar, ¿no? Claro. O sea, que no seas tú. Entonces, sí, a veces también ya detecto yo que sí hay, a veces es el síndrome del cuidador durante, o sea, cuando empieza el diagnóstico y avanzamos en el tiempo, te vas desgastando, ¿no? De la atención porque pues no es una enfermedad que se va a curar o va a mejorar. O sea, cada vez, digo, me choca, de una vez lo digo, que tengan la idea de que se va a volver un niño chiquito. No, no se va a volver a un niño chiquito. Nunca va a ser un niño chiquito esa persona mayor.
es una persona mayor, pero que sí va a ir perdiendo ciertas capacidades. Y en ese sentido sí me gusta comparar. Cuando tú tienes un niño, yo tengo un chamaco de 2 años, pues los retos, ¿no? No digo que son mayores o menores, pero pues sí sabes que en algún momento ellos van a ir tomando más independencia y van a necesitar menos de ti. Eso, ¿no? Y de hecho creo que ese es el objetivo mayor, que logren necesitar cada vez menos de ti. Y con una persona con una demencia, el concepto es al revés. Cada vez va a necesitar de ti más en todos los sentidos: económico, de organización, alimentación, vestido, emocional. O sea, lo tienes que regular. Su corteza prefrontal se va a perder y por lo tanto su expresión de emociones ya no va a tener ese regulador. Entonces va a llorar o va a gritar, va a estar muy desinhibido y tú tienes que ser su corteza prefrontal. Le tienes que contener. Entonces, sí es todo un reto para los cuidadores y no tiene que ser uno solo. A veces cambiamos de cuidadores, nos apoyamos de instituciones externas, pero a veces sí me toca que desde antes de que empiece todo el tema, o sea, ya hay un tema familiar, ¿no? Y tienes que también entrarle ahí a atenderlo, a decir, a ver, tú eres el hijo, me lo traes, pero te estoy viendo claramente que no lo quieres traer, estás enojado, crees que tu mamá se está haciendo porque hoy sí tuvo un buen día y se acordó de más cosas, entonces crees que todo es manipulación. Entonces sí, mucho de lo que yo hago y lo que hacemos los que nos dedicamos a esto es pues entrarle un poquito más por otros lados, preguntar más, acompañar también a esa persona que va a acompañar. Y pues también a veces tenemos que nosotros poner los límites y decir, o sea, no veo que estés ayudando y esta situación tuya no te está ayudando a ti y tampoco le está ayudando a tu familiar. Y es lo que iba a preguntar. Antes de llegar al síndrome del desgaste del cuidador, ¿cuáles serían los síntomas para las personas que nos estén escuchando y que estén en una situación de cuidador? ¿Qué síntomas son los que uno puede decir, a ver, espérame, necesito ayuda o necesito hacer qué? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Pues cuando empieces a notar que, digo, todos podemos tener un mal día, ¿no? Es un mal día en el que, híjole, cuando vas al trabajo y dices, hoy no lo disfruté tanto, hoy estuve como un poco más abrumado, no funcioné tan bien, no lo hice con tanto gusto, no lo disfruté. Ok, entonces eso nos puede pasar a todos como cuidadores de alguien así, pero cuando con el tiempo eso empieza a ser como la permanencia, ¿no? Es como, ya abrí el ojo, tengo que ir a su cuarto a despertarlo. No quiero, ¿no? Me está costando a mí, ¿no? Y físicamente empiezo a tener también, a lo mejor me estoy enfermando más seguido, a lo mejor tengo síntomas, dolores, en fin, ¿no? Si no estoy durmiendo bien, y no solo porque, digo, a veces no se duerme bien porque cuidan en el mismo cuarto a la otra persona y no está durmiendo bien, ¿no? Pues bueno, pero a veces, aunque duerman aparte, no descansan bien. Y cuando empiecen a notar, pues que les pesa mucho el cuidado. E incluso les cuesta mucho a la gente reconocerlo y decirlo, pero pues a veces tienen el deseo de ya no cuidarlo. No de que desaparezca su familiar, ¿no? Que se muera, pero a veces se dicen, ay, qué rico sería que... Por ejemplo, una vez me acuerdo una señora me decía, doctora, me siento súper mal porque la mamá tenía una demencia, pero tuvo un cuadro gastrointestinal así medio severo y tuvo que ser hospitalizada 5 días. Y como era en el Seguro Social, no tenía que estar ahí. O sea, no te permiten estar 24 horas, ¿no? Afuera sí, ¿verdad? Entonces decía, ay, me siento mal, pero disfruté tanto las horas que mi mamá estaba, o sea, que no tenía que ir a la hora de visita. Y cuando me dijeron que le iban a dar de alta, me enojé. O sea, no tenía ganas de regresar a la casa. Entonces no es de que los dejan de querer, no es de que ya no les importa, pues estás sobrepasado de tus recursos. ¿Y qué podemos hacer? Pues uno es eso, reconocerlo. O sea, sí hay que levantar la mano, sí hay que pedir ayuda. Yo siempre les digo, todo suma. Poco Poncho lo mencionaba el día que habló contigo. Y sí, yo les digo, nunca va a ser justo. O sea, si eres la hija, el hijo que más le entra, nunca lo puedes dividir todo así como sentémonos y partamos el pastel en 8 pedazos igualitos y nos va a tocar todo igual. Eso no es cierto, eso no es real. Y si esa es la expectativa, ya estamos mal. Entonces, a veces hay un solo familiar. Entonces ahí vemos, ¿no? Pues nos apoyamos con la casa del abuelo, con alguna institución que le cuiden de día. Si hay recursos económicos, si alguien puede entrarle a cuidarlo a casa en lo que tú sales, ¿no? Todo es muy individualizado, la verdad. Y eso, pues, eso es parte
de la consulta, justamente, ¿no? O sea, yo sí cada cierto tiempo pues le pregunto al familiar o a los familiares, ¿y tú cómo vas? ¿Tú cómo te sientes? O sea, ¿en qué vas tú? ¿No? Digo, al paciente también, porque el paciente pues a veces sí llegan en etapas tempranas en donde también hay que entrarle a explicarle que sí, que ellos puedan tener decisiones de quién les va a cuidar, si en algún momento van a querer irse a una residencia o no, qué van a querer, ¿no? Pero bueno, sí, cómo detectarlo y qué hacer para prevenir, esa era la pregunta. Decirlo, identificarlo y pues también nosotros como profesionales quienes acompañamos a personas con este tipo de diagnósticos, pues siempre estar muy atentos, ¿no? O sea, preguntar, a eso, preguntar. Sí, somos bien preguntos. Y pues una vez que detectemos, pues ya veremos, ¿no? A veces los referimos a algún grupo de ayuda. Hay grupos, aquí por ejemplo hay un lugar que se llama la Fundación Alzheimer y tienen una sesión, no me acuerdo si es mensual o bimestral, gratuita, donde se juntan y hablan, hacen catarsis y dicen, pues estoy hasta acá, ¿no? De cuidar a mi mamá, y el otro le dice, oye, a mí me pasaba eso y fíjate que a mí me funcionó esto, ¿no? Entonces hablar, darte cuenta que no eres el único. Comunidad. Sí, vincularte. Vincularte con otros, que no sea tu familiar y que es difícil el vínculo con una persona con demencia porque pues ya no, o sea, es tu mamá, es tu papá, pero ya no es esa persona que ha sido. Entonces estás en ese duelo de irlo perdiendo y entonces no te puedes llegar a chiquear o acompañar tan fácilmente, pero al mismo tiempo es tan importante seguir teniendo ese vínculo, pero tú necesitas otros vínculos, o sea, necesitas llenar tus vínculos de otra manera con otros, ¿no? Entonces sí, hacer comunidad y no sentirte tan solo. Los cuidadores es bien curioso porque creen que son los únicos que la pasan mal y que su mamá, su papá o su familiar con demencia es el peor caso, ¿no? O sea, y cuando van a estos grupos o cuando yo les cuento, no, aquí yo tengo, o sea, lo que me estás diciendo me Se pasa dimensiona. como 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ¿en serio? O sea, es tan común, sí. Sí, es súper común que les acusen el familiar de que la persona con demencia que los están robando, que que los tienen secuestrado, que griten, que le quieran llamar a la policía. Entonces sí, todo eso es súper común y pues yo te voy a ir aquí en equipo, vamos a ir viendo qué podemos hacer, ¿no? Para que estés mejor. Wow, es mucho trabajo emocional. Sí. Ahorita que me estaba contando, o sea, cualquier área de salud es mucho trabajo, es la energía, o sea, se necesita bastante y también se necesita, creo yo, mucha inteligencia emocional para poder delimitar también el que tanto uno se entrega en el caso, porque por lo que me cuenta, pues es, a ver, cuéntenme todos y toda la familia y más o menos dirigir, pero saber dónde también está el límite como médico y luego siguiente caso y así. Pero lo ha hecho muy bien, doctora. Muchas felicidades Pues por su bonita profesión y estamos ya casi por concluir. Y nos faltaron muchos temas. Siempre me faltan temas. Siempre, ajá, así es esto, pero le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo un domingo. Gracias. Ha sacrificado el tiempo de familia. Ya me contó que tiene un bebé, 2 años, ¿verdad? 2 años. Y los terribles 2. Sí. Justo. Sabroso. Me imagino. También tema para un futuro. Y la práctica que realiza es por medio privado. Sí, actualmente tengo mi consultorio privado. Estoy en, no sé si Sí, claro, de hecho. En New City, Perfecto. en el hospital New City. Ahí estoy, ahí me pueden encontrar. Digo, si me googlean ahí me encuentran mis datos. Y sí, pues es consulta. Algunos me preguntan si hago consulta a domicilio, solo ciertos casos que no se puedan mover y justo personas mayores, personas jóvenes no voy a domicilio, pero sí hago consultas a domicilio si lo requiere y si la persona, y también a veces me sirve un poquito ver el ambiente familiar, ¿no? Pero sí lo evalúo y no es lo primero que hago. O sea, hay que evaluar el caso, también siempre la seguridad de uno. Sí. Y pues aquí estamos. Una cosa que quiero agregar, nada, decías que más podemos hacer para el cerebro. Hay 2 cosas que sí tienen un poquito más de evidencia científica y es si te pones a aprender un idioma nuevo, ya siendo adulto, o sea, adulto o adulto mayor, no importa, o un instrumento musical. O sea, vaya, son de las que se han estudiado, pero a final de cuentas todo lo nuevo que puedas aprender
pues todo va a sumar a que tu cerebro esté mucho más conectado y tenga mucho más de dónde jalar y tengas más reserva cognitiva. Eso es lo que tú puedes hacer aunque te vaya a dar una demencia, aumentar tu reserva cognitiva, lo mismo con el músculo, ¿no? O sea, si tú desde ahorita trabajas músculo, cuando llegues a ciertas edades, pues vas a tener más colchón. Ya. Wow. Pues bueno, irnos preparando, porque también nuestra generación, la pirámide, sabe invertir. Sí. Va a estar muy interesante, y el tema de salud pública, cómo se van a manejar. Poncho tocó temas muy políticos en relación a lo económico. Me encantó. Y que me encantaría rascar, y es que también soy muy chismosa y quiero cómo, o sea, qué instituciones. Yo creo que una de las cosas que sí se pudiera plantear, por ejemplo, regresando a las becas estas, ¿no? Que ahora se le da a todas las personas mayores. Yo no estoy en desacuerdo total, pero me parece que hacerlo solo porque tienes cierta edad, el gobierno te va a dar un dinero. Yo, por ejemplo, creería que sería mejor reevaluar la posibilidad de un programa en el cual, si tú atiendes a un familiar con un diagnóstico ya hecho, ¿no? Formalmente, con un deterioro cognitivo mayor, tengas un aporte económico, porque a veces no puedes trabajar por fuera, o tienes que salirte, o tienes que reducir tus horas de trabajo, o tienes que contratar a alguien para que lo haga. Entonces, yo, por ejemplo, creía que eso, hablando de políticas, es algo, o sea, que se podría contemplar, ¿no? Sí, ya con un diagnóstico formal hecho por médico, no cualquiera que diga, yo cuido a mi mamá que es mayor, ¿no? O sea, no, genuinamente un diagnóstico que requiera un mayor cuidado cada vez. Ya. Yo creo que es algo que se pudiera hacer. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias nuevamente. No, gracias siento muy agradecida Yo también. De cómo un gusto. La tendré también muy presente en mi consulta, porque medicina general es un filtro de todo y hacer las referencias, y muchas veces la gente está muy perdida porque si le duele la cabeza es neurólogo, y pues no, la realidad es que pueden ser muchas otras causas. Entonces esa es mi función, y me encanta este medio, pero yo siento hoy que fue como un así en airecito de Rosa de Guadalupe. Muchísimas gracias, doctora. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que me harían un gran favor si pueden ayudarme a mover el algoritmo, darle like, compartir y pasar esta información con aquellas personas que la puedan necesitar. Nos vemos en el siguiente episodio.